mañana, 39 minutos, Gerardo. ¿Me tienes en depresión con estas cifras que me compartes y con todo lo que me has dicho esta mañana? Hay solución, Emanuel, que eso también vamos a hablar de. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer para salir de este escenario tan dramático que nos planteas esta mañana? Bueno, pero todavía no termina. Sí hay solución, o sea, vamos a hablar de las propuestas también y de lo que se debe hacer en nuestro punto de vista. Pero déjame decirte, todavía falta la tabla de extorsión. Extorsión, cuando yo vine aquí contigo hace 2 años y medio, éramos el número 10. Ahora somos el 8 en extorsión, dicho por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Mira, Tamaulipas en el 10. Aquí se extorsiona mucho más que en Tamaulipas, en otras palabras. Es casi increíble. Extorsión, te estoy hablando de llamadas telefónicas y de cobro de piso, que es mucho más grave. Es cuando se paran enfrente de ti en el negocio y te dicen, tú me vas a dar tanto dinero mensual y si no te quemo el negocio o si no mato a tu pariente. Y la verdad es que es más difícil de combatir que la extorsión evidentemente telefónica, pero Tabasco está sufriendo estos casos muy fuertes. Extorsión, secuestro, bueno, todo lo que hemos estado diciendo. Violencia. Cuando combinas los 6 delitos más graves de la República, homicidio, secuestro, violación, lesiones graves, robo con violencia, extorsión, lo que te da es que Tabasco es el 5º lugar nacional de todos los delitos. De estos 2, 4, 6, 7, 6 delitos que mencionas, 6 delitos, que digamos son los principales. Los que más se siguen por académicos, por nosotros. Somos el 5º lugar en Tabasco. Así ¿Quiénes están arriba? En la mezcla de todos los delitos está Morelos en primer lugar, está Guerrero en segundo lugar, está Baja California, Sinaloa y Tabasco, en la combinación de delitos. En otras palabras, el homicidio no es tan grave en Tabasco, el secuestro es gravísimo, la violación es grave, lesiones es grave, robo con violencia es gravísimo y extorsión es gravísimo. Eso es lo que nos sube. Tenemos menos homicidios que Guerrero, pero tenemos mucho más secuestro, mucho más robo con violencia y extorsión. Eso es lo que nos pone en el desagradable 5º lugar nacional de toda la combinación de delitos. Pero el primer lugar nacional en robo con violencia es lo que nos tiene locos a los tabasqueños. Pero además, creo que el gobierno se está equivocando también porque está combatiendo solo uno. Pero si no acabas con el robo con violencia, el delito escala. Y se van a ir de robo con violencia a secuestro y se van a ir de robo con violencia a robo de autos, etcétera. Y el robo de autos está íntimamente ligado al secuestro y a la delincuencia organizada también. Déjame decirte uno más, que creo que por el hecho de que en Tabasco hasta hace 10 años el 66% de los tabasqueños teníamos algo que ver con la ganadería directa o indirectamente. Las denuncias por abigeato en Tabasco, por robo de ganado, dicho en otras cosas, somos el 2º lugar nacional, solo superado por Jalisco. Lo que esto significa es, y para aquellos que creen en el gobierno, que bueno, es que abigeato no es tan grave, pues se roban la vaca, ¿no? Si no, lo que pasa es que escala. Si nosotros no paramos a estos y se mantiene esa impunidad, van a ir por el banco en la cabecera municipal, que todavía no es un problema en Tabasco, pero pronto lo será si no paramos esto, y van a ir por el ganadero y por su familia, y van a ir luego por el hijo del de la barrotera. ¿Qué está pasando? Hay municipios, desafortunadamente, la gente cree, Manuel, en Tabasco, que el secuestro es para la gente que tiene mucho dinero. Y sí lo es, pero también nosotros hemos ayudado en casos de 30,000 pesos de secuestro, en la zona de Luis Gil Pérez, en la zona de Boquelimón, acá en Centla, lugares que ni siquiera se hablan tampoco en las cifras oficiales. Hemos ayudado en casos de 5,000, 10,000 pesos de secuestro express, que es una locura también en Tabasco. Entonces, lo que quiero decir es, todos estos delitos representativos hay que erradicarlos, no nada más uno. ¿Por qué? Porque ese origen multifactorial de la inseguridad es la que hace que escale hacia otros delitos más graves y se mantenga. Es inocente pensar que los abigeos se van a quedar robando solo vacas cuando ven el éxito que eso tiene. Y piénsalo, por favor, piénselo, toda la gente que nos está escuchando, en el razonamiento económico. Digamos, tú pones una franquicia y luego si te va bien quieres poner otra. Es ampliar claro, tu proyección, ¿no? Por supuesto, nada más que en delito. Y el negocio. También, claro, es como cualquier negocio lícito, quieren crecer, también el ilícito. Entonces no se puede pensar que solo van a robar las llantas. El que roba llantas luego va a robar carros. Pero a mí lo que me tiene impactado de todo esto que me has comentado esta mañana de números, Gerardo, es que son tabasqueños, es que son bandas locales. Eso es gravísimo. Bueno, que no es el crimen organizado. No es el crimen organizado está metido en otras cosas. Están con los migrantes, claro, y allá se está viviendo un drama. Pero bueno, de todo lo demás son tabasqueños. Así es. Atentando contra tabasqueños. Así es. En esa sociedad enferma,
con rasgos de enfermedad muy graves, y repito, hay mucha gente que es la excepción, afortunadamente, en todos los grupos de ingreso. Fíjate que pero en lo general estamos yo he mal. visto voluntad de las autoridades de meterse, pero ¿cómo hacerle si reciben una policía tronada? O sea, finalmente la policía que recibe a Arturo Núñez no es la que conforma a él, es la que le entregan, que viene de años con todos los vicios. Sí, así y en es. el Poder Judicial exactamente lo mismo, los vicios de años son los que se hacen presente. ¿Cómo Claro. poder hacerle cuando algunos podrían decir es que eres injusto con el gobierno de Núñez porque le estás exigiendo Demasiado. cuando ellos están recibiendo una policía desmantelada, en crisis, con broncas al interior, con horario de descanso de 20, ¿cómo es? 24 por 48. ¿Cómo pueden ser efectivos? Ese escenario es el que se encuentra el gobernador. Y de ese escenario parte, además con una situación financiera tremenda para poderle invertir en seguridad. No, hombre, ya me vas a hacer llorar, Manuel. No, te pregunto, porque eso también se dice y creo Claro, que vale claro, la pena por supuesto. ponerlo en la mesa. No Por eres supuesto. injusto al decir las autoridades simplemente no pueden con el paquete. Bueno, eso es una evidencia, no pueden, mira los datos, y ya llevan 2 años y medio en el trabajo. Yo lo que creo, mira, es que el gobernador está ausente de este tema. Para mí está ausente. ¿Esto no es prioridad en tu visión para Arturo Yo creo Núñez que el no tema está de metido. seguridad? Puede ser prioridad, pero está delegado el problema. ¿Te acuerdas todo Él lo que- encabeza las reuniones de seguridad de cada semana. ¿Quién lo ha sí, declarado el y también las de gobernador? empleo, y mira el desempleo que tenemos. O sea, no ha servido para nada que las encabece. Déjame decirte, desde que entraron, ¿tú has visto las declaraciones del gobernador en términos de la inseguridad? La verdad es gravísimo que un gobernador de cualquier estado, pero más en esos indicadores, esté declarando cosas como esas. Su gobierno tuvo que salir a desmentirlo cuando dijo que era la familia michoacana los secuestros de Cunduacán. Evidentemente no lo eran. Alguien que dice eso es que no tiene la menor idea de dónde está parado. Y luego declaró que no había secuestros, ¿te acuerdas? Y que estaba celebrando que había un solo día que no había secuestros. Puras ridiculeces en términos de seguridad. Entonces, evidentemente uno de los trabajos, me parece a mí, Emanuel, de un gobernador es dar esperanza real a los tabasqueños. Y no está ocurriendo No en le estos está dando momentos. ninguna esperanza de nada, hombre, no está metido en nada. Si ya no lo veo, dicen, pobrecito, hasta lo que quiere es descansar todo el día. Y se entiende, pues es un hombre completamente acabado ya. O sea, para gobernar un estado con esta energía de la mayoría de jóvenes de la República Mexicana, tienes que siquiera entender lo que está pensando esa juventud que es mayoría en tu estado. No lo entiende. Entonces tienes que entender que que necesitan un trabajo y que necesitan educación de calidad. No lo está entendiendo. Yo quiero ver al gobernador de este estado, lo quiero ver en los municipios, lo quiero ver, pero allá donde está la inseguridad, y lo quiero ver discutiendo el tema, lo quiero ver que hable del tema, que sepa del tema. No lo está haciendo. Debo decir que el procurador está dando la cara, qué bueno, pero no están siendo eficientes, ¿eh? Y abajo de ellos, efectivamente. Secretario de Seguridad Pública, el general Audomaro. Mira, el secretario, yo lo conocí siendo militar. El secretario es un buen militar. El gran error es que el que coordina el gabinete, a ver, si tú coordinas el gabinete, Manuel, si tú eres el gobernador, tú sabes para qué te sirve cada quien. El gobernador se ha acabado a este pobre secretario de Seguridad Pública. Lo malutilizó. En vez, a ver, lo O general sea, es culpa del gobernador el que no esté dando los resultados el secretario de Seguridad Pública. Lo que es culpa es que lo quemó antes de tiempo el gobernador. No supo usar esa ficha, que sí me parece una ficha valiosa, pero no lo supo usar. Lo metió a hacer grillas, lo mandó al Congreso, lo mandó con los notarios, lo mandó con la asociación civil. Los generales normalmente no saben lo que es políticamente correcto, Emanuel. Ellos dan órdenes y reciben órdenes. Y este lo puso a platicar y a hacer grillas. Ponle un portavoz que sí pueda hacer eso y él que trabaje como secretario de Seguridad Pública. Lo metió a todo eso, dijo que era una percepción la inseguridad, dijo que junta tu monedita para cuando te secuestren, dijo puras cosas que se entienden en un soldado, que no tiene por qué tener esa facilidad de palabra ni esa, ha dicho puras incongruencias. En esa lógica, me parece que el gobernador tuvo que haberlo protegido con un portavoz hábil y él que se dedicara a ser secretario de Seguridad Pública. Cuando el secretario necesitó como ha ocurrido en el gobierno federal, que hay un portavoz para el tema de seguridad, eso ayuda. Y las otras instancias, los otros puestos trabajan al respecto. Claro, el secretario... O sea, algo así debió de haberse implementado en Tabasco. Pero lo dijimos desde el primer día, o sea, el secretario es un buen secretario, es un buen policía, es un buen... Pero que no hable, que opere. Pero que no hable, o sea, y eso lo tiene que notar el gobernador. Digo, pues por favor, yo sé cuáles son mis fichas a la hora de trabajar y dónde las voy a poner, pero él no lo supo. Entonces, cuando el secretario necesitó su acreditación pública para hacer frente a la huelga, ya no la tenía.
Estaba totalmente desacreditado en los medios y en la sociedad tabasqueña por lo que dijo, no por lo que hizo. Ese fue un error del gobernador. No supo jugar con un buen militar. En esa lógica, pues, déjame decirte que esa huelga, lo único que logró el gobierno del estado con esa huelga, que además trajo al ejército. Déjame decirte, Manuel, que yo estuve en Nuevo León, en Ciudad Juárez, en Tamaulipas, cuando llegó el ejército. Fui a ver el fenómeno. El gobernador aquí se equivocó, trajo el ejército por nada, porque no se pudo entender con los policías, por eso los trajo. Y me parece que lo que logró, porque esa crisis la manejó mucho mejor el grupo de policías que el gobierno. Entonces tuve ya los reportajes nacionales, las demandas ante la Comisión Estatal y Nacional de Derechos Humanos, ya se victimizaron. Entonces, en esa policía hay gente muy buena, pero también hay unos gañanes aliados a la delincuencia. Y lo único que hizo el gobernador fue enquistar a esos gañanes para el resto del sexenio. Y déjame decirte, ya te lo dije, la complicidad y la ineficiencia en Tabasco de la policía y de muchos funcionarios es la que permite este tipo de delincuencia. Y ahí ya enquistó el gobernador a esos policías y no los va a poder sacar en 6 años, ¿Esto que dices es algo personal con Núñez? No, para nada. No, hombre, por favor. ¿Es político? ¿Podrían interpretarlo algunos? Yo no quiero ser candidato a nada, Emanuel. Yo lo que quiero es que los tabasqueños abramos los ojos. Yo quiero que mis hijos salgan libremente en Tabasco, como los tuyos. Y no están saliendo libremente. Y lo único que me da coraje es ver cada vez que voy a camino en la calle, veo pasar 10 camionetas blindadas, con metralletas, 12 guaruras. La única diferencia entre las 7 camionetas que traía Granier y las 10 que trae Núñez, después de que criticó durísimo a Granier, que estaba muy bien criticado, pero perdió toda la congruencia, es que ahorita él trae 10 camionetas, pero blancas. La única diferencia es el color. Y déjame decirte una cosa, Emanuel, nadie le quiere hacer daño a este gobernador, nadie. Si él es un plus para la delincuencia, él no está combatiendo la delincuencia realmente, nadie le va a hacer daño, hombre. ¿De plano? Si trajera... ¿Tú no ves los esfuerzos? Por supuesto que no, para el tamaño del problema que te estoy diciendo, tiene 3 años. 3 años ya. Ganó 6 meses antes, no hizo nada en esos 6 meses. Esos 6 meses era para desatarantar al que iba a poner de gabinete y ponerlo a trabajar con todo el país para saber lo que iban a hacer. Todavía llegó, tuvo errores de nombramiento, tuvo que cambiarlos, cuestionaron. O sea, yo creo que están flotando, Emanuel. Y esta sociedad no necesita que flotes. Esta sociedad necesita que te metas de cabeza. ¿Y qué se puede hacer ante el escenario tan dramático, Gerardo? ¿Cuáles podrían ser las acciones? ¿Qué futuro tenemos? Vamos a la pausa y me las dices. Claro, por supuesto. Volvemos. Lo bueno es que hay opciones, eso es muy positivo. Bien, volvemos. Hola, ¿te invito a un café? ¿En serio? Todo inició con una llamada